Yo voy a hablar un poco del impacto de la COVID-19 en la educación y el regreso presencial. Y qué bueno que me antecedió Emanuela, porque hay muchas cosas que ya trabajamos, como bien decía ella, Banco Mundial, UNICEF, UNESCO y la Organización Mundial de la Salud en conjunto. Entonces no tendré que detenerme ahí, pero bueno, dar una visión amplia, como ustedes nos pedían, de las afectaciones a la infancia, y eso es muy importante. En primer lugar, y bueno, esto ya lo escucharon de quienes nos dieron la bienvenida y también de Manuela, la interrupción prolongada de estudios provoca pérdida de conocimientos y habilidades adquiridas, no solamente de los conocimientos que no se están adquiriendo ahora en la educación a distancia, sino que también las habilidades fundamentales, en particular lectura y escritura, se están perdiendo. También los conocimientos matemáticos. Entonces, sí es importante que mientras más tiempo pase de interrupción de los estudios o de la reapertura de escuelas, los conocimientos no solamente no crecen, sino que van en retroceso. Las diferencias entre sistemas escolares, y lo vemos ahora, amplifican las brechas entre estudiantes. No es lo mismo un estudiante que tiene acceso a una tablet, a conexión de internet, que tiene un espacio en su casa para poder dedicarse a las labores educativas. Lo que estamos viendo es que las brechas se amplifican y no solamente en los temas socioeconómicos o con los estudiantes que viven en zonas rurales o estudiantes indígenas, sino que también las brechas de género y de discapacidad que ya existían en nuestro sistema educativo. El secretario general de Naciones Unidas nos ha comentado que la pandemia de COVID generará la mayor disrupción de oportunidades educativas a nivel mundial en una generación. Y justo el estudio de Banco Mundial nos está dando evidencia de 157 países, de cómo esto puede ser peor mientras más tiempo pase. El estudio tiene además estos cortes de temporalidad a los 3, a los 5, a los 7 meses, bueno, y seguimos con un retraso en la reapertura de escuelas. Como ya se mencionaba, 168 millones de niñas y niños todavía no tienen acceso a clases, están cerradas sus escuelas, y esa situación se recrudece aún más en América Latina y el Caribe. 3 de cada 5 niños que perdieron el año escolar viven en esta región. Las escuelas a nivel regional y mundial han permanecido cerradas un promedio de 158 días a nivel América Latina y el Caribe, y la estimación global es de 95 días. No queremos poner a México porque de verdad el número de días que han permanecido cerradas las escuelas acá es mucho mayor del promedio de los países de América Latina y del mundo. ¿Por qué es importante priorizar la reapertura de escuelas en la vida y los impactos en la vida de los niños? Bueno, en primer lugar, el cierre prolongado de escuelas, y en esto tenemos mucha evidencia desde UNICEF, aumenta el riesgo de malnutrición, de violencia, de embarazo en adolescentes, en particular para las niñas y adolescentes mujeres, de explotación sexual y de matrimonio infantil. Los niños y las niñas, como ya vimos, se encuentran ahora dentro de hogares que han sufrido recortes a sus ingresos, y mucho de esto también es un riesgo para el trabajo infantil, la trata de personas, la explotación. La UNESCO nos ha indicado incluso que esta brecha de género se exacerba y nos dice que 11 millones de niñas en el mundo podrían no regresar a la escuela después de la crisis de COVID. En México necesitaremos diagnósticos especializados para ver cuál es el impacto diferenciado de esta ausencia prolongada de las escuelas en materia de la educación de niñas y adolescentes. Y finalmente, como ya se mencionaba, las repercusiones en el desarrollo cognitivo, físico y de la salud mental. Lo que hemos visto en incremento de violencia durante el cierre de escuelas, 6 de cada 10 niñas y niños han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, pero esto evidentemente se ha exacerbado eh, mientras más tiempo pasen los hogares en confinamiento, más cercana es su exposición a la violencia dentro del hogar. Las escuelas no solamente son un espacio seguro para el aprendizaje, para las rutinas, también son un espacio seguro para que niños y niñas encuentren un punto donde reportar alguna situación dentro de su hogar y pedir ayuda. Las y los docentes son fundamentales o han sido fundamentales en identificar estas situaciones de violencia en la casa
Y la escuela es un espacio donde se pueden aprender conductas nuevas y cambiar las dinámicas de relaciones violentas en los hogares. También hemos visto que ha aumentado la violencia en línea con preocupación y el riesgo de ciberacoso. Tenemos un aumento de herramientas tecnológicas que nos permiten continuar la educación en línea, pero hay limitada supervisión de los adultos debido a la carga de trabajo. Las y los cuidadores están haciendo homeschooling o están en otras actividades como medios de vida, y las y los niños que tienen acceso a una computadora, a una tablet o a un teléfono celular, pues están indicando que hay más incidencias delictivas en tanto a crímenes vinculados a ciberacoso o violencia contra niños y niñas. Solamente en el mes de agosto se recibieron 120,000 reportes de estas situaciones, y es importante tomar en cuenta que también esto repercute en el bienestar y el desarrollo de los niños. Mientras más tiempo pasen los niños y las niñas en la escuela, estos riesgos disminuyen. Finalmente, en los temas de nutrición, bienestar físico y psicoemocional, y ya lo mencionaba Emanuela hace un momento, para muchos niños y niñas en este país, la comida escolar era la más importante del día, incluso la única. Eh, Esto también cambió o cambiará ahora que regresamos a clases con el cambio de las escuelas de tiempo completo. La interrupción de los servicios de alimentación escolar va en detrimento de la salud y el desarrollo de muchos niños y niñas que en zonas eh, urbanas, periurbanas y sobre todo rurales no tienen acceso a una buena alimentación. Asimismo, lo que hemos visto, el uso excesivo de pantallas y el confinamiento en casa, lo que genera es insuficiente actividad física, sedentarismo y un aumento en el riesgo de sobrepeso y obesidad, que como ustedes saben, es uno de los grandes males que aqueja a este país, en particular a niños y a niñas. Hay consecuencias para la salud física y mental, ya lo mencionaba la exposición que me antecedió: irritabilidad, ansiedad, falta de concentración, y tiene que haber un acompañamiento psicoemocional importante con niñas y niños, pues han tenido que cambiar drásticamente sus rutinas y la interacción con sus pares. Incluso ahora que regresemos a la escuela, hay que trabajar mucho en la comunicación de riesgo y en la interacción que tengan niños y niñas, y también las y los adolescentes. Nuevamente, ya lo mencionaba Emanuela, pero tal vez aterrizando un poco, y los ponentes que nos dieron la bienvenida, ya teníamos una crisis de aprendizaje en México, ¿no? Las pruebas estandarizadas nos decían que 80% de las niñas y los niños no alcanzaban los aprendizajes mínimos esperados en comprensión lectora y matemáticas. Estos rezagos se van a ver agudizados a causa del cierre de las escuelas. Esto no va a mejorar el escenario que ya se tenía. Lo que también encontramos nuevamente en estas brechas es la estrategia, como bien decían, de educación a distancia, y que la Secretaría de Educación Pública pudo montar en muy corto tiempo por la experiencia que ya tenía México, pues alcanza diferenciadamente a los niños, ¿no? Los hogares con mayores estratos socioeconómicos pueden participar activamente de Aprende en Casa, pueden ver la televisión. Sin embargo, no todos los niños tienen estas condiciones. 39.5% de los niños de los hogares donde UNICEF ha tenido un seguimiento constante a través de la encuesta en COVID-19 infancia, reporta tener una conexión fija a Internet, 34% una computadora, 49.1% tener acceso a un celular o dos. Y además, si esto lo combinamos con las, las las muestras recientes de que tener acceso a la estrategia a distancia, pues tampoco refleja cuánto están aprendiendo las niñas y los niños. Tenemos ahí una brecha de información en qué tan efectiva está siendo la estrategia de educación a distancia, tanto en los hogares que tienen conexión como en la que no tienen, pero en los que no tienen, además, la forma de llegada es realmente minúscula. Hemos sido testigos desde UNICEF de los esfuerzos de los docentes de llevar copias casa en casa con sus alumnos, de tener estrategias por radio, por internet, y estamos apoyando las que se pueden, pero es realmente importante cómo esta educación a distancia está llegando de forma diferencial.
no nos equivoquemos, el cierre prolongado de escuelas aumenta el riesgo de abandono escolar, ya lo mencionaba Emanuela, y estos factores lo que hacen es que vamos a tener niñas y niños que no van a continuar su educación en el grado, que estuvieran antes de la pandemia. Hay una acumulación de rezagos educativos que ya venían desde antes, hay un aumento en las desigualdades de aprendizaje y se acumulan deficiencias académicas y extraedad. Para muchas niñas y niños, incluso adolescentes, va a ser muy difícil reinsertarse a la escuela después de que abran y las medidas de distanciamiento social se eliminen. Hay efectos de la crisis económica, 71% de los hogares sufrieron una reducción de ingresos y esto orilla que muchas niñas y niños no puedan continuar con los costos eh, directos de la educación, las cuotas escolares, los uniformes, los libros, y muchos saldrán a buscar una fuente de ingreso. Y nuevamente, y esto no debemos olvidarlo, hay que voltear a ver las brechas que se amplificaron en temas de género, de minorías étnicas, de niñas y niños con discapacidad. Esta población no se ve en Aprende en Casa. Estamos nosotros trabajando mucho con la Secretaría de Educación Pública Federal en los temas de atender esta población, pero si en la educación como estaba antes no se atendía de lleno a esta población o con calidad y con suficiencia, pues ahora en la educación a distancia tenemos también una brecha que se está acrecentando. No voy a ahondar mucho más. Ustedes saben que además hay niñas y niños que no concluyeron el ciclo escolar y la COVID-19 es una de estas razones por las cuales los niños no se inscribieron en este nuevo ciclo escolar y eso también es un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántas niñas y niños estamos perdiendo en el camino mientras más tiempo pase de no abrir las escuelas? Y esto repercute, ya lo decía el Banco Mundial y nosotros también lo tenemos muy claro, sobre todo en los puntos donde ya teníamos una ausencia de la matrícula por diversas razones, en particular en el desarrollo infantil temprano, niñas y niños de educación inicial o que están llevando preescolar, pues la educación a distancia no es una solución ideal para esta población, necesitan una participación lúdica, directa, y lo mismo para la finalización de secundaria e inicio de la media superior, la matrícula, si ya estaba en declive, ahora peligra aún más. Algunas consideraciones para la reapertura de escuelas y justo el marco para la reapertura que presentó el Banco Mundial hace un momento lo hemos trabajado con UNESCO, con UNICEF y el PMA y la OPS. Es importante tener un diagnóstico que nos permita balancear las prioridades educativas y sanitarias. En México, UNICEF está trabajando en la estrategia Salud en tus manos justo para la preparación de la reapertura de escuelas, comunicación de riesgo, para la protección tanto de las y los docentes y personal escolar como de las niñas y los niños. No podemos hablar de una reapertura de escuelas sin una preparación previa. La Redín mencionaba recientemente pues que tiene que haber un diagnóstico. Las escuelas han estado sin mantenimiento casi un año y es fundamental para el tema del regreso a clases pues tener una red de distribución de agua, saneamiento e higiene en las escuelas, que haya procesos de planificación de cómo se van a llevar a cabo los protocolos de acceso y reapertura. Pero esto no es imposible, se puede hacer, se ha hecho en otros países y la cuestión no es simplemente asustarnos o negarnos o decir las escuelas no tienen que abrir, sino más bien cómo lo hacemos de manera balanceada con el tema de salud y educación, cómo lo hacemos de manera pensada y evaluada. Entonces, ya lo mencionaba Emanuela, no voy a ahondar en esto, pero hay que primero revisar cómo apoyamos el aprendizaje y el bienestar en cada contexto. No es lo mismo las niñas y niños de Nuevo León urbano o de los municipios conurbados a las niñas y niños que están en zonas más rurales. Hay que ver los beneficios del aula frente al aprendizaje a distancia, evaluar los factores de riesgo, esto es muy importante. ¿Qué conlleva la asistencia a las escuelas? Ya hablábamos con la Secretaría de Educación Pública al inicio de un modelo híbrido o escalonado, y eso se dejó a un lado un poco con estos picos de la pandemia. Entonces, poder regresar a esas discusiones y si vale la pena en muchos lugares abrir las escuelas, en otros tener los centros comunitarios de aprendizaje o esta reapertura híbrida. Y en análisis de los beneficios y riesgos en cada contexto. Justo teníamos un panel la semana pasada donde varias figuras nos decían, bueno, sí,
hay que analizar el contexto de escuela en escuela. Tal vez eso no es posible en esta coyuntura, pero sí tenemos que priorizar cuáles son los componentes comunes que pueden mitigar el riesgo para el regreso y que pueden reproducirse en muchas de estas escuelas que comparten los mismos contextos. Las 6 dimensiones clave del marco de reapertura de escuelas, ya lo mencionaba Emanuela, tener operaciones seguras, valorar el aprendizaje, incluir a las poblaciones en mayor vulnerabilidad y buscar el bienestar y la protección. Todo esto tiene que cruzar por políticas públicas y además por un tema de recursos. No es momento para retirar recursos de la educación. Yo voy a hacer eco a lo que decía Manuela y justo lo que estamos viendo es que la COVID-19 puede impactar en los recursos que se brindan a la educación. Entonces, no es momento para recortar, al contrario, es momento para poder invertir en la educación y recuperar lo que se está perdiendo. ¿Qué han hecho otros países? Y brevemente, porque sé que mi tiempo se acaba. Bueno, en otros países, por ejemplo, se está repitiendo todo el ciclo escolar, como en Kenia. En otros países se ha focalizado un currículo en aprendizajes clave y habilidades fundamentales, en particular lectoescritura y matemáticas, como en India, en Canadá. Hay programas remediales y de recuperación en otros países. Por ejemplo, en Filipinas se dan escuelas de verano donde se va a recuperar el currículo o aprendizajes más individualizados en grupos pequeños, redes de tutoría en Italia, en Reino Unido. México tiene mucha experiencia en todas estas estrategias. Sin embargo, no se está contemplando ahorita, no se está teniendo una discusión de cómo se van a recuperar los aprendizajes y es fundamental tenerlo. Y finalmente, programas acelerados. Mucho que hace ahorita Etiopía, Nepal, pero Japón lo ha hecho en temas de emergencias, es repartir el currículo en varios años para que los aprendizajes se vayan recuperando poco a poco. Todos estos programas necesitan inversión. El que quiera escoger México necesita inversión significativa. Lo que se ha demostrado es que los programas remediales o acelerados son los que tienen menos costos que los programas de segunda oportunidad. Es decir, las niñas y los niños que salieron de la escuela y que tienen que regresar son más costosos que ahora trabajar en programas remediales, en redes de tutoría, en aprendizaje, en reforzar los aprendizajes, en renivelación. Es momento de tener esa discusión ahora, porque si la tenemos después va a ser más costo eficiente para el país y más costoso para las niñas y los niños. Finalmente, para cerrar, qué bueno que México y los países de la región y los países del mundo han permitido tener la continuidad educativa a través de la educación a distancia y de aprende en casa, pero es importante no dejar la discusión de que las brechas se agudizan y aumenta el riesgo de abandono escolar mientras más tiempo pasen las niñas y los niños fuera de la escuela. Tenemos que repensar la educación no solamente en el tema de cómo impartirla y cómo recuperar, sino también en todas las manifestaciones que vimos durante la COVID-19 y que no han parado, los temas de estigma, de no discriminación, de vida saludable, de higiene, todo es de salud mental, que no son temas menores y que no se abordaban antes desde la educación, se tienen que abordar ahora desde la educación. Hay una gran deuda que tenemos desde el sector educativo para que no se reproduzcan todas las situaciones que vimos con el personal de salud, con las personas que tuvieron COVID-19 y esto se puede reproducir en las escuelas una vez que se reabran, el estigma y la discriminación. La reapertura tiene que ser una consideración para tomarse ya, actuemos ya, yo me sumo a ese llamado, nos sumamos desde UNICEF a ese llamado para evitar que niñas y niños abandonen la escuela y trunquen su futuro en el largo plazo. Es tiempo de actuar ahora. La educación presencial parece que no, por la evidencia que tenemos en la región y en Europa, no es un principal impulsor de los picos de infección. Entonces es importante tener evidencia no solamente de los países de otros continentes, sino de la región. Y en la región tenemos muchos ejemplos de que esto es así, de que las escuelas han reabierto o no cerraron y ha habido medidas de mitigación del contagio. Niños y niñas no están expuestos a mayores riesgos que lo que están ahora en la vía pública y muchas cuidadores, docentes, madres y padres de familia nos dicen, está bien, no se han abierto las escuelas, pero los parques ya están abiertos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que ya cambiamos semáforo, los centros comerciales, la vía pública, ahí están las niñas y los niños y ya están expuestos a mayores riesgos que lo que parecería
que lo que tendrían si regresan a la escuela. Y finalmente, el cierre de las escuelas debe considerarse como medida como última medida y solamente cuando no hay otra alternativa. No se debería considerar mucho más tiempo el cierre de las escuelas y por eso desde UNICEF con otras agencias del sistema de Naciones Unidas estamos trabajando muy de cerca para poder apoyar al sector educativo, a la Secretaría de Educación Pública federal y en los estados a la reapertura informada, diagnosticada, pero ojalá pronta. Yo con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención y por la invitación nuevamente.